Buenas tardes, bienvenidos a todos, tanto los que nos acompañan virtualmente en este escenario como ponentes, como aquellos que nos acompañan al otro lado de las ondas, no sé de qué tipo, electromagnéticas y fibra óptica o lo que sea. Lo cierto es que esto nos permite estar juntos una vez más. Y bueno, ya han oído la introducción del presidente de la Fundación Bamberg y saben de lo que vamos a hablar hoy. Equidad y accesibilidad a la innovación terapéutica. Hoy contamos con gente, como siempre, muy principal, que decía el clásico. En primer lugar está José Ramón Luis Yagüe, que pertenece a Farmaindustria, es el director de Relaciones con las Comunidades Autónomas. Nos acompaña también Teresa Rusillo, que es la directora de Asuntos Corporativos del II España. La doctora Mari Carmen Rubio Rodríguez, que es de la Sociedad Española de Oncología, es la presidenta actual de Oncología Radioterápica, la SEOR, y ya ven que el nivel está muy alto. El vicepresidente de la plataforma Cronicidad Horizonte 2025, Foro Español de Pacientes, Santiago Alfonso. Eva María Martínez Cáceres, del Hospital Germán Trías, jefa de servicio de inmunología. Es vicepresidenta, además, de la Sociedad Española de Inmunología. Jesús Díaz Manglano, del Hospital Rollo Vilanova de Zaragoza, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna. No sabemos todavía si nos va a poder acompañar Juan José Camacho Parejo, que es el director de Salud Pública de Castilla-La Mancha, el director general, a ver si le da tiempo a aparecer. Y Víctor Jiménez Yuste, del Hospital de la Paz, jefe de servicio de hematología. Como saben, el formato es muy parecido siempre. Se trata de 5 minutos para que cada uno de ellos nos cuente lo que quiera y luego, a partir de ahí, empezaremos un coloquio en el cual irán surgiendo diferentes asuntos, algunos puestos por ello encima de la mesa y otros que irán surgiendo de lo que nuestros asistentes nos vayan enviando a través del chat privado. Bueno, pues sin más dilación, vamos allá. Meritxell, no sé si se ha podido incorporar, todavía no, supongo que se incorporará un poquito más tarde. Pues vamos con José Ramón Luis Yagüe, de Farmaindustria. José Ramón, cuando quieras, tus 5 minutos. No te oímos, José Ramón. A ver ahora. Ahora sí. Bueno, adelante. Perdón, una cosita antes, José Ramón. Para todos los que estáis oyendo ahora mismo, empezar a apagar el micrófono porque si no nos entra reverberación. Adelante, José Ramón. Muy bien, pues decía que muchas gracias a la Fundación Bamberg por suscitar este debate apasionante y sobre todo también, y como no, pues por contar con nosotros, con Farmaindustria y conmigo en particular. La equidad y el acceso a la innovación es un tema que me ha preocupado, que nos ha preocupado siempre, sobre el que he tenido oportunidad de participar en anteriores coloquios, lo decía antes el presidente, lo decía Ignacio Para, poniendo de manifiesto, bueno, cómo las diferencias presupuestarias evidentemente inciden en la facilidad o en la disponibilidad de medicamentos, pero también otras barreras que de una manera aleatoria van surgiendo en las comunidades autónomas y que suponen también, como digo, limitaciones al acceso a los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud por el Ministerio de Sanidad y a los que los pacientes tienen, como no, derecho para acceder siempre que sean prescritos, siempre que sean indicados por sus médicos. Me refiero a esa proliferación de comités de reevaluación, ya no me atrevo a hablar de evaluación, de reevaluación de medicamentos que suponen limitaciones en el acceso. Me refiero también, lo decía antes, a los problemas presupuestarios. Las diferencias siguen siendo muy importantes. Los últimos datos que hay disponibles en cuanto al presupuesto per cápita entre comunidades autónomas, bueno, pues nos dice que hay comunidades como Andalucía, con un per cápita de 1.262 euros frente a el País Vasco con 1.873. La diferencia ha disminuido un poquito porcentualmente a lo que había hace unos años, pero aún así, evidentemente, estas diferencias son muy llamativas y no pueden solo deberse a cuestiones relacionadas con la gestión. Sé del esfuerzo. Los datos que acabo de dar son datos del año 2019, procedentes de la estadística de gasto sanitario público del Ministerio de Sanidad. Evidentemente ha subido el presupuesto que han destinado estas comunidades que estaban más rezagadas y quizá debemos esperar a que pase la pandemia para poder ver cuál es el marco en el que nos movemos.
un marco que nos da señales de alerta. Nos da señales de alerta porque hemos conocido también, no hace demasiado tiempo, los indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa, el informe WAIT, que pone de manifiesto en su 14ª edición que para los países estudiados, los 34 países de la Unión Europea, y con los 152 medicamentos innovadores autorizados entre 2016 y 2019, bueno, pues la situación de España es francamente mejorable. No me voy a detener en situarla, en dar muchos datos, pero sí simplemente poner de manifiesto que mientras a 31 de diciembre del 2020 había disponibles en Europa 152 medicamentos autorizados, en España teníamos 82. Simplemente también señalar que los tiempos de acceso son francamente mejorables también. Es decir, en los tiempos de aprobación en la media española está en los 450 días, cuando en Alemania son 120 días, o en Francia 257, o en Italia 418. Son, por tanto, indicadores francamente mejorables y nos comprometemos y nos ofrecemos a colaborar con las administraciones públicas para mejorar estos indicadores. Y también para mejorar, bueno, pues un instrumento del que nos hemos dotado que en principio veíamos como un mecanismo que podía facilitar el acceso, como son los informes de posicionamiento terapéutico, y que en este momento, bueno, pues vemos con una cierta, no voy a decir preocupación, pero sí con ganas de que se introduzcan mejoras, separando los aspectos económicos de los aspectos científico-técnicos, porque estamos hablando de cosas distintas, evidentemente, de cosas distintas. Y por mi parte, creo que he consumido casi los 5 minutos que me había dado Ignacio, y me voy a quedar aquí simplemente con los mensajes de que aspiramos a que, igual que en España hemos sido capaces de introducir la vacuna de la COVID, igual que los países más adelantados, lo hemos introducido al mismo tiempo que Alemania, que Francia, que Italia, aspiramos también a que la innovación se introduzca en nuestro país a la misma velocidad que se introduce en estos países. No tenemos por qué tener un tiempo distinto de acceso. Y no es un problema de dinero y no es un problema de sostenibilidad. Lo que está de verdad en riesgo es la solvencia del sistema, su capacidad por dar respuesta a las necesidades de salud de los pacientes. Me quedo aquí porque seguro que habrá muchas cuestiones que podré entrar en ellas en el debate. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, José Ramón. No te he tenido que cortar ni un segundo, lo has clavado. Vamos con la siguiente, que es en este caso Teresa Millán. Teresa, he estado echando la cuenta hace más de 25 años que nos conocemos. Uy, ¿tanto? ¿Qué me dices? Lo cual demuestra lo mayor que soy. Adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a la Fundación Bamber por haberme permitido estar aquí en este foro del que seguro que voy a aprender muchísimo. Yo no quiero repetir todo lo que ha comentado José Ramón, pero sí quizá hacer un par de puntualizaciones a lo que él ha dicho, y es esos datos que ha hablado del indicador WAIT, que es el indicador de cómo es la penetración, tanto en número de moléculas disponibles como en tiempo que esas moléculas tardan desde su aprobación regulatoria hasta que están disponibles para los pacientes, se refiere única y exclusivamente a nuevas moléculas, a nuevos medicamentos. Pero es que además en España tenemos un problema adicional, y es cómo se introducen las nuevas indicaciones de medicamentos. Afortunadamente, cuando se lanza una molécula, está previsto que a lo largo de su vida pueda ir funcionando para varias indicaciones. Tenemos un ejemplo clarísimo en el ámbito de la oncología, en el ámbito de las enfermedades autoinmunes. Son moléculas que por su mecanismo de acción pueden dar soluciones a varios patologías similares. Y en este caso no tenemos datos a nivel europeo, pero sí que a nivel nacional tenemos hacemos un seguimiento y prácticamente existe el mismo retraso en la indicación en el acceso al mercado que los pacientes y los profesionales sanitarios puedan acceder para los medicamentos nuevos que para las nuevas indicaciones. Los procedimientos, además, se van complicando cada vez más de una forma bastante poco transparente, con lo cual vamos añadiendo tiempo y vamos añadiendo más barreras desde que un medicamento es aprobado hasta que un medicamento puede estar en el mercado. Y tú has hablado de los IPTs, que es un procedimiento que empezó en el año 2013 con el objetivo de que en 90 días estuviese listo el informe posicionándolo en el entorno terapéutico español, algo que a mí me parece necesario e importante, pero hemos llegado a la situación de que el IPT
que ha salido el primero después del nuevo modelo de IPTs que se ha implementado en el año 2020, ha tardado la friolera de 817 días desde la autorización regulatoria hasta que ese IPT se ha emitido, siendo el IPT una pieza fundamental a la hora de gestionar las situaciones de acceso y de reembolso desde la Administración central. Sé que se están dando pasos. De hecho, pues existen programas en los cuales la industria está colaborando, como puede ser la introducción de acceso, de acuerdos de acceso. Tenemos ejemplos en una herramienta que se ha puesto en marcha, que es una base de datos Valtermed, donde se introducen medicamentos que se protocolizan y a partir de ahí se pueden obtener resultados de tal forma que pues se haga un pago por persistencia, un pago por resultados. Son acuerdos de riesgo compartido en los cuales la industria está colaborando en la sostenibilidad del sistema y en hacer más accesibles los medicamentos para los pacientes. Pero aún así seguimos teniendo limitaciones, que es bastante incomprensible, porque que existan limitaciones en las comunidades autónomas cuando las comunidades autónomas participan en la elaboración de los IPTs, participan en las decisiones de la Comisión Interministerial de Precio y Reembolso y participan en las las decisiones de la Comisión Permanente de Farmacia, parece un contrasentido que una vez que se adoptan decisiones a nivel central donde están representadas todas las comunidades autónomas, se vuelvan a poner barreras cuando ese medicamento tiene que ser introducido dentro de esa comunidad. La verdad es que no existen demasiados datos a nivel nacional, pero yo he estado mirando en el informe que emitió la SEON este año 2021 y tengo aquí la cifra. El 60% de los fármacos que se financian a nivel central, y repito, en esa financiación y en las condiciones de financiación participan todas las comunidades autónomas, el 60% de los fármacos tienen que volver a pasar por una comisión regional o por una comisión local, lo cual retrasa, obviamente, la introducción de esos medicamentos en los formularios y permite que los pacientes y los profesionales sanitarios puedan acceder a ellos. Yo me quedo aquí, lanzo el guante de que la industria siempre ha estado y estará dispuesta a colaborar en la sostenibilidad del sistema, por supuesto, pero también en hacer que los medicamentos lleguen rápidamente a los pacientes que lo necesitan y de esa forma pues podamos eliminar estas inequidades que hay a nivel supranacional, pero también a nivel nacional entre las diferentes comunidades autónomas. Y lo dejo aquí de momento, Ignacio. Muchísimas gracias, Teresa. Ya se ha incorporado Meritxell Budó, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Meritxell. Te ha corrido el turno, lo siento, has llegado tarde, así que vamos con la siguiente. La siguiente ponente ahora es María del Carmen Rubio, presidenta electa ya. ¿O ya has tomado posesión, María Carmen? No te oímos, dale al micro, Ahora. Disculpas. Muchas gracias, Ignacio. Soy vicepresidenta en este momento. Perdón. Sí, el presidente es el doctor Gómez Camaño y yo estaré de presidenta dentro de un par de años. O sea, eres presidenta electa. Electa, efectivamente. Eso es. Vengo en representación de la SEOR y, bueno, agradecida que podamos participar en este foro que hablamos de equidad y de accesibilidad a la nueva tecnología y a las innovaciones terapéuticas, ¿no? En las que nuestra especialidad pues, ahora mismo está pasando por un momento muy importante. En esta pandemia que hemos pasado de COVID, no nos hemos podido olvidar que hemos estado pasando en nuestras especialidades, en oncología médica y en oncología radioterápica, doble pandemia, ¿no? Nosotros hemos seguido viendo pacientes oncológicos, los hemos ido tratando durante todo este tiempo y realmente ha sido un esfuerzo muy importante y una necesidad imperiosa. La radioterapia, que a veces se olvida, es una de las 3 herramientas fundamentales contra el cáncer y que representa el 40% de las curaciones de los pacientes, interviene en el 40% de las curaciones. Y con el envejecimiento que estamos teniendo de la población, se supone que dentro de unos años, dentro de una década, van a incrementarse las necesidades de tratamiento en un 25%. Ahora mismo son 70% de los pacientes oncológicos casi los que van a recibir radioterapia o bien como parte del tratamiento curativo
o bien como parte de un tratamiento paliativo que va a mejorar sus síntomas y su calidad de vida. Es decir, va a haber mucha población a nivel nacional que va a necesitar, desde el punto de vista oncológico, un tratamiento con radioterapia. Y ahora mismo estamos en un momento muy importante, decía, porque hemos avanzado desde el punto de vista científico, pero sobre todo en España ha habido un cambio muy importante tecnológico. En el año 2015, la SEOR hizo una llamada casi de auxilio, porque realmente la obsolescencia de los equipos en España era previsible para el 2020 de casi el 80%. Tuvimos la gran suerte, gracias a la Fundación Amancio Ortega, de renovar 130 equipos de radioterapia. Esto ha supuesto que la actualización de los equipos de radioterapia en este momento esté en unas condiciones de obsolescencia de tan solo un 25%. Es decir, seguimos todavía con equipos que no son de la máxima calidad, pero aún así nos permiten hacer tratamientos que hace unos años eran impensables. La radioterapia ha evolucionado mucho tecnológicamente, gracias a la incorporación de la imagen, las imágenes de TAC, de resonancia, de PEC-TAC, toda esta imagen metabólica de la que hablábamos nos ha permitido identificar mucho mejor el tumor. Los nuevos equipos de radioterapia nos han permitido hacer tratamientos mucho más precisos, mucho más conformados, pero ha habido unos años en los que muchos servicios en España no han podido ofrecer técnicas de irradiación tan generalizadas ahora como son la radiocirugía o la SBRT, que permiten en muy pocos días tratamientos, ya digo, curativos, de una alta precisión y de una alta calidad y un gran beneficio para los pacientes. Es muy importante en oncología que evaluemos los resultados y muchas veces los resultados de radioterapia no están suficientemente valorados dentro del contexto general y por eso no se han hecho planificaciones durante estos años adecuadas. Y por eso hemos tenido casi que, pues agradecer a fundaciones filantrópicas el que nos hayan permitido ponernos a un nivel parecido al europeo. Ahora mismo nosotros tendríamos una necesidad, si nos comparamos con Europa, de 9 equipos por millón de habitantes y nuestra media sigue siendo 5,7 equipos por millón. Hemos mejorado, pero seguimos en cifras todavía bajas. Los equipos de radioterapia además están desigualmente distribuidos por las diferentes comunidades autónomas. Tenemos comunidades como Navarra, como el País Vasco, Cantabria, La Rioja, que tienen esta casi media de 9 equipos por millón de habitantes, pero hay otras comunidades como Baleares, Murcia, Extremadura, que están por debajo de la media nacional, que son 5,7. Lo mismo nos sucede con los especialistas en oncología radioterápica. Necesitaremos unos 20 por millón de habitantes y la media nacional está en 15. Y las diferencias son parecidas a las que he comentado por las desigualdades entre diferentes comunidades autónomas. Ahora encima nos viene un reto muy importante que nos va a permitir todavía mejorar nuestra situación y yo creo que va a dar mayor equidad a los pacientes. Van a venir otros 10 equipos de protonterapia, también por la Fundación Amancio Ortega. Esto nos vuelve a situar en primera línea y en un reto muy importante de formación de especialistas que sean capaces de en poco tiempo poner en marcha estos equipos y que los pacientes verdaderamente se puedan beneficiar de estos tratamientos en poco tiempo. Y también el programa del Plan INVEAD, de la reconstrucción, del Fondo para la Reconstrucción de la Innovación Tecnológica Sanitaria a nivel europeo, también nos va a dotar de equipos. Es decir, ahora mismo estamos en un momento dulce en la especialidad, pero no nos podemos olvidar que los equipos de radioterapia tienen una obsolescencia limitada. A los 10-12 años son equipos que necesitan renovarse y aunque ahora veamos la especialidad con optimismo, que tenemos que aprovechar porque muchos pacientes se van a beneficiar de ello, no podemos olvidarnos en el corto, en el medio y en el largo plazo, donde tenemos que verdaderamente, en función de los resultados, programar para que esta equidad se mantenga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mari Carmen, volveremos luego a alguna cosilla de lo que has dicho. Por cierto, has mencionado lo de las donaciones de la Fundación Amancio Ortega, pero siempre hay alguien que le pone alguna pega, cosa que yo no acabo de entender. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que haber de todo. Bueno, pues seguimos con Santiago Alfonso. Santiago, tus 5 minutos, así que adelante. ¿No te oímos? Dale al micro. Sabéis que esto del micro siempre pasa, perdona, es un clásico. Gracias a la Fundación Bamber por invitar a los pacientes
a formar parte de esta mesa. Creo que no podía ser de otra manera que los pacientes estuvieran representados. En este caso me toca representar al Foro Español de Pacientes en calidad de vicepresidente y también estoy en representación de la plataforma Cronicidad 2025 que la conforman las principales sociedades de primaria y también los profesionales que están en el ámbito de la primaria. Yo siempre digo que los pacientes no quieren ni enfermedades ni tratamientos, lo que quieren es estar en su casa, estar tranquilos, pero sí que quieren que el día que necesitan algo, tenerlo. Nosotros, todas nuestras organizaciones de pacientes tienen en sus fines y objetivos, ¿no?, el titular el motivo de esta reunión, ¿no?, que es la equidad y la accesibilidad, ¿no? Todos nosotros lo tenemos bien claro que luchamos por esa equidad. Y las organizaciones de pacientes estamos siendo garantes de esa equidad. Lo que todavía nos falta es que las organizaciones de pacientes podamos participar en ese control, en esas comisiones, en esos grupos de trabajo. Lo que no puede ser es que el código, aunque esté muy dicho ya, que el código postal, ¿no?, nos pueda marcar el acceso a la innovación. Y decía la doctora, ¿no?, tenemos equipos obsoletos, equipos desfasados. Pues bueno, la ciudadanía no quiere tener equipos desfasados, no quiere tener camiones de bomberos desfasados, quiere tener lo último, porque el día que le haga falta así lo va a querer. Y si hace falta, se pagará. A veces no nos cuestionamos, ¿no?, si verdaderamente nuestro sistema sanitario precisa de mayor financiación. Luego también el poner, ¿no?, sobre la mesa un tema que también es muy recurrente, ¿no? Al final, aunque el gasto esté en sanidad, las repercusiones o los beneficios llegan a todos los ministerios, ¿no? Al final, el tener un paciente, el tener un ciudadano con un tratamiento innovador, con un tratamiento que le cambie la vida, con un tratamiento que le permita tener una vida normal, pues otros ministerios se beneficiarán, otros agentes se beneficiarán. Y creo que hemos puesto ahora sobre la mesa nuevas maneras de actuar y si ha habido algo con equidad y con accesibilidad han sido las vacunas, ¿no? Porque nos gustaría que esa misma fórmula que hemos sabido crear en poco tiempo, que ha sido tan innovadora, ¿no?, de acceso, de innovación, pues se pudiera poner en práctica en todas las especialidades médicas, no solamente en este caso en el tema del COVID. Y está aquí la secretaria de Participación de Cataluña, Meritxell Budó. La semana pasada, creo que fue jueves o viernes, se firmó en Cataluña, ¿no?, el tema de la vacuna de la meningitis, ¿no? Entonces, bueno, creo que estaba Castilla-La Mancha, también Andalucía, Canarias, ¿no? Se ha incorporado Cataluña, ¿no? Bueno, pues que eso no sea un tema así escalonado, sino que verdaderamente, bueno, pues que se sienten los máximos sabios de todas las comunidades, que compartan experiencias, que compartan clínica, que compartan ciencia y que decidan entre todos qué es lo mejor para los pacientes de Murcia, de Barcelona o de Castellón. Lo que nosotros estamos viendo, y es la visión de los pacientes, y lo comentaba nuestro querido Luis Yagüe, ¿no? Las diferencias en comunidades, el aprobar medicamentos, la reevaluación de un medicamento. Nosotros confiamos en que Europa está velando por la eficacia, por la eficiencia de nuestros medicamentos. Luego nuestra maravillosa Agencia Española del Medicamento, y lo que queremos es que esa innovación llegue rápido a los pacientes, o sea, no esperar más y que, bueno, y lo que ya sabemos que es muy recurrente decirlo, pero que de una comunidad a otra a veces hay 2 años, ¿no? Es decir, al final todos nosotros tenemos un carnet en el bolsillo de una aseguradora pública, ¿no? Y lo que hemos de velar es porque esa cartera de servicios, esos derechos que tienen los pacientes se puedan cumplir indiferentemente del código postal donde estés. Y esa va a ser nuestra lucha. Yo repito que me ha sorprendido gratamente la buena coordinación, la rapidez que hemos tenido en las vacunas, el consenso entre las comunidades y que se haya dejado a que las comunidades autónomas, ¿no?, propongan medidas y pacten, pues creo que esa accesibilidad debe ser igual a todos. No entendemos como un medicamento está en primera línea en Burgos y luego va a Vitoria, que está encima, ¿no? Y ahí no es de primera línea. Al final la enfermedad es la misma y los
los pasos a seguir o las instrucciones han de ser las mismas. Nada más, agradecer la invitación y sigo a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Te has puesto el cronómetro porque lo has clavado. Lo hemos notado un poquito, ¿eh? Eva Martínez Cáceres, te toca, vicepresidenta también de tu sociedad. Sí, sí, Así que sí. dale al micro y adelante, 5 minutos. Gracias. Yo no tengo cronómetro, no me he cronometrado. A ver ¿Qué si tengo cronómetro yo? suerte. Vale. Bueno, en primer lugar sí que quiero agradecer en nombre de la Sociedad Española de Inmunología a la Fundación Bamberg por su invitación a que participemos aquí los inmunólogos en este encuentro tan importante, ¿no? Obviamente, bueno, está claro que estamos todos de acuerdo en la importancia de tener una equidad y accesibilidad a las terapias innovadoras. Desde la Sociedad Española de Inmunología, yo creo que nosotros lo que podemos aportar a este encuentro en el que vosotros ya sabéis, bueno, estáis todos somos todos bastante conscientes de las limitaciones que tenemos a nivel de agencias reguladoras o de política o económicas, sería un poco la visión del inmunólogo. Nosotros, los inmunólogos, la verdad es que la inmunología ya sabéis que en los últimos años se puede decir que es una punta de lanza en lo que son las terapias avanzadas, tanto a nivel de terapia celular como de terapia con anticuerpos monoclonales. O sea, a nivel de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, ya recordáis que el premio Nobel se dio, creo que fue en 2018, a las personas que describieron los inhibidores de los puntos de control y que han dado un vuelco enorme en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Esto a nivel de terapias con anticuerpos monoclonales. Luego tenemos las terapias celulares, las terapias con células T, con receptores quiméricos, las famosas CAR-T. Son células en las que nosotros lo que hacemos es potenciar el sistema inmunitario para enfrentarse al tumor. O sea, ha cambiado el paradigma de que hay que destruir el tumor. Sí, hay que destruir el tumor, pero con las propias defensas del individuo. Y en esto, pues es muy importante potenciar todas estas nuevas terapias que se están desarrollando a nivel celular en el cáncer, pero también no tenemos que olvidar todas las enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades autoinmunitarias, muchísimas de ellas han mejorado mucho la calidad de vida con anticuerpos monoclonales, pero también se están haciendo ensayos clínicos, muchos de ellos liderados por grupos españoles, ensayos clínicos para poder mejorar la tolerancia por ejemplo, a los trasplantes, ¿no? Para no rechazar los trasplantes con terapia celular con células propias y también en enfermedades autoinmunitarias. Todo eso son terapias innovadoras que en un principio pueden tener un coste mayor, pero que si realmente modifican y hacen como un reseteo del sistema inmunitario, pueden resultar muy beneficiosas para los pacientes y ser un buen cambio. Entonces, ya para finalizar, el otro aspecto que quiero destacar como inmunóloga es el punto de cómo se puede controlar esto. Nosotros pensamos que es importantísimo, a la vez que se busca y se invierte en terapias innovadoras, tener biomarcadores que vayan en paralelo al lado de estas terapias, porque antes a lo mejor había una sola terapia para un paciente, ¿no? Pues un fármaco, pero ahora hay tanto abanico que tenemos que ser capaces de poder identificar a nivel personalizado qué tratamiento es mejor para un paciente de todo el abanico que existe. Por lo tanto, biomarcadores, investigación en biomarcadores que acompañen a los fármacos innovadores. Esto no solamente es mejor para el paciente porque se le dará el tratamiento que se le tendrá que dar, o sea, y al que él responderá, pero también, recordemos, para la economía, para el sistema sanitario, menos efectos adversos. Y además no estaremos gastando dinero con fármacos que a lo mejor no van a dar un buen resultado. Por lo tanto, yo simplemente también quería introducir este aspecto que sé que es un poco diferente a todo lo que se ha estado hablando hasta ahora, pero creo que también da un cierto nuevo matiz o un matiz adicional a todo para poder seguir en toda esta equidad y accesibilidad de la que estamos hablando, ¿no? A los pacientes. Muchísimas gracias, Eva. Tampoco te has pasado de tiempo. Vamos a tener un montón luego para charlar, para discutir. Bueno, y hoy estamos que lo rompemos, porque tenemos otro presidente, en este caso ya en ejercicio de la Sociedad Española de Medicina Interna. Jesús, adelante, tu turno.
Bueno, muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a la Fundación Bamber por contar con nosotros para estar aquí en esta jornada. Nosotros, como Sociedad Española de Medicina Interna, de cara a la utilización de nuevos medicamentos, de nuevas tecnologías, siempre hemos propuesto y seguimos creyendo que la existencia de una agencia independiente como tipo NICE británica que evalúe todas las nuevas tecnologías con independencia de lo que son los avatares políticos iba a ser algo muy beneficioso para todo el sistema. Un poco dejando esto, hemos vivido los internistas la crisis del COVID de una manera muy intensa con los pacientes hospitalizados. Y hemos visto falta de equidad y discriminación que han sufrido lamentablemente los pacientes en cuanto a todo, en cuanto al acceso hasta incluso a las cosas más básicas. Creemos que ahora mismo se nos vienen encima determinadas nuevas tecnologías, por ejemplo, relacionadas con lo que es toda la telemedicina, la telemonitorización. Va a ser imposible que haya una buena equidad y una buena accesibilidad si no se dota a los profesionales sanitarios del tiempo, el espacio y los medios suficientes. Eso de hacer la telemedicina en los ratos libres es algo que es imposible. Los profesionales, los gestores, tienen que reconocer que esta es una actividad que llega, a la que hay que dedicar tiempo, formación y espacio. Y, por supuesto, ocurre lo mismo con los pacientes. Las nuevas tecnologías y la telemedicina no puede ser algo discriminatorio para los pacientes ancianos, como hemos visto, que a veces, lamentablemente, saben justamente manejar un teléfono móvil sencillo, pero no un teléfono móvil inteligente. Tampoco para los desfavorecidos y, por supuesto, para todas aquellas personas que viven en la llamada España vacía o España rural, donde a veces para tener cobertura y conexión, uno tiene que irse a la colina del lado del pueblo para poder establecer comunicación. ¿De qué manera se iba a poder hacer telemedicina con todas estas personas, ¿no? Estos son retos que tenemos como sociedad y que tiene claramente la Administración y todas las comunidades autónomas. Por otra parte, estas comunidades autónomas están obligadas a compartir muchos datos. Es lamentable que la utilización de Big Data en España sea tan precaria, teniendo en algunos casos datos muy válidos que a veces las comunidades autónomas no comparten o que resulta difícil utilizar, como por ejemplo datos del CMVD, donde a veces la utilización, por ejemplo, es difícil. Vamos hacia un futuro de una medicina personalizada. Pero yo quiero también tocar dos aspectos diferentes. Va a ser imposible tener una medicina personalizada si no tenemos unos profesionales innovadores. Y para ser profesionales innovadores, estos profesionales tienen que avanzar junto con la Administración en la recertificación profesional periódica. Y para ello la Administración también tiene que garantizar una formación continuada que haga que estos profesionales mantengan sus conocimientos actualizados y además estén preparados para utilizar toda la innovación y toda la nueva tecnología que nos llega. Lo mismo ocurre con la investigación. Yo de verdad, y cada uno entiendo que vive en un ámbito diferente, todos los enfermos con todas las enfermedades que se han nombrado hasta ahora son muy importantes. Pero lamentablemente los enfermos que vemos los internistas, que son enfermos en ocasiones mayores, con multimorbilidad, con fragilidad, también están claramente discriminados en la investigación. Y como sociedad tenemos que garantizar esa equidad y esa accesibilidad. Y hay que investigar también en la fragilidad y en la multimorbilidad, porque hoy en día la mayoría de los pacientes que tienen una determinada edad no tienen una única enfermedad, sino varias enfermedades. Y por sistema son excluidos de todos los estudios científicos que se realizan. Con lo cual, las evidencias que se les quieren trasladar no son claramente trasladables, puesto que no han sido realizadas en colectivos como ellos. Y eso es algo que tenemos que plantearnos. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Jesús. Has tocado el nervio en la muela, me parece a mí. Ya verás luego cuando lleguemos al coloquio. Bueno, seguimos. Víctor, te toca. Otro hematólogo. Hoy estáis en mayoría, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerte, Ignacio, y a la Fundación Bamber. No por un afán de titulitis, sino probablemente porque el motivo de invitación sea este. Yo soy vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y probablemente sea la vía de entrada más que realmente mi papel como jefe de servicio en el Hospital La Paz.
pediros disculpas si en algún momento dado tengo una mala conexión, pero hoy la tecnología se ha aliado en mi contra y lo he intentado de todas las formas, pero bueno, pediros disculpas por anticipado y además mañana es fiesta en Madrid y es como ha sido complicado buscar una solución alternativa. Bueno, en cualquier lugar, como bien decía, yo creo que es un tema muy interesante, el tema de la equidad y accesibilidad. No voy a repetir un poco lo que se ha hablado aquí, ¿no? De los tiempos, de estos cuellos de botella que estamos viviendo una vez que digamos, la aprobación viene de la gente española. Todos conocemos en grandes ciudades como hospitales que probablemente se ven entre sí tengan diferentes accesos a apenas 200 metros, ya ni siquiera hablamos entre comunidades, sino por estas comisiones paralelas creadas que yo creo que ha hecho hincapié alguno de mis contertulios. Y dentro de lo que es la hematología como tal, que es un poco lo que bueno, de alguna manera me va a representar, es cierto que hemos tenido un papel muy importante. Hablaba antes Carmen del papel bueno, de la gente que nos dedicamos a la hematología y a la oncología como un aspecto. Nosotros durante la pandemia vivimos primero la atención a nuestros pacientes o los pacientes en general con una aportación a la urgencia, a los servicios de ayuda al resto de los compañeros, pero tampoco paramos el programa de trasplante. Trasplantamos un número similar al año anterior, que eso supone un esfuerzo tremendo. Y además, bueno, el gran papel que ha tenido la trombosis y la inmunotrombosis en el campo de la COVID, con lo cual, digamos que en colaboración con los compañeros de medicina interna hemos trabajado duros. En el respecto a lo que hemos hablado de la innovación, yo creo que nuestra especialidad es un paradigma. Ha tenido un cambio radical en los últimos años. Esa mencionada medicina de precisión quizás tenga muchos modelos en el campo de la hematología, ¿no? La medicina de precisión, yo creo que la medicina de precisión, el primer paradigma fue hace años el Sintrón, ya era la medicina de precisión, es decir, mantener un rango a los pacientes anticoagulados, pero bueno, digamos el concepto es mucho más innovador y más moderno, ¿no? Pero en ese campo sí que nosotros hemos avanzado muchísimo, tenemos fármacos, por ejemplo, la amiloide crónica hoy en día, de una patología que era una elevada mortalidad, hoy en día es una patología casi curable y con retirada de medicamentos. Hemos avanzado muchísimo, ha habido fármacos que han aportado un valor incalculable, no solo en términos de supervivencia, sino en la calidad de vida de estos pacientes hematológicos. Y como bien decía Eva, la inmunoterapia, los anticuerpos biespecíficos en el campo de la oncomatología, la terapia CAR, yo creo que ha sido una revolución, no solamente ya por el hecho que pueda tener dentro del campo de la curación de nuestros pacientes, sino por el cambio que ha supuesto en el modelo de acceso a nivel nacional, la creación de un cambio de reglas a la hora desde el ministerio, las comunidades autónomas. Y a la vuelta de la esquina tenemos la curación de algunas patologías, como la terapia génica en el campo de la hemofilia, las coagulopatías. En menos de 2 años tengamos probablemente el acceso de la EMA y estaremos hablando de un nuevo modelo nuevamente, poder curar ya alguna enfermedad hematológica. ¿Qué deciden los nuevos anticoagulantes? Si queréis luego hablamos, el papel que han tenido durante la pandemia. Y quizás para finalizar o comentaros, yo creo que debemos trabajar en, yo creo que evaluaciones diferenciales en nuestros fármacos, sobre todo basadas en el valor, con muchos más aspectos éticos, humanísticos. Yo creo que el papel, lo comentaba previamente Santiago, de los pacientes tiene que ser mucho más importante a la hora de tomar decisiones y probablemente tengamos que caminar hacia nuestra opinión es hacia una financiación probablemente condicionada a la incertidumbre, que es lo que nos toca, y probablemente por eso debamos ser imaginativos a la hora de compartir estos riesgos entre las especialidades, los clínicos, el sistema de salud y la industria farmacéutica. Muchísimas gracias, Víctor. Y por último, aunque era la primera, pero por llegar tarde ahora le toca la última, Meritxell Budó. Adelante, Meritxell, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. No, he llegado tarde, a mí me habían dicho que la conexión era a las 6:15, pero la verdad es que estaba terminando otra videoconferencia y por lo tanto, pues me disculpo por estos minutillos que he llegado tarde. Primero de todo, querría agradecer a la Fundación Bamberg pues, la invitación a participar de este encuentro virtual, pero sobre todo agradecer la organización de este encuentro virtual. Yo, por mi parte, como secretaria de Atención Ciudadana y Participación del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, voy a hacer una intervención un poco para ver de qué manera o qué papel puede jugar en este sentido la Administración en el fomento y en la garantía y en el liderazgo de lo que es la innovación terapéutica. Yo creo que lo primero de todo, y vinculado pues, a la crisis que ha generado el SARS-CoV-2, a la COVID-19, este virus sí que ha supuesto un antes y un después en lo que es el ámbito sanitario y en lo que es también la relación sistema sanitario-paciente. Yo creo que desde la Administración ahora nos toca abordar pues, esta nueva realidad. Yo creo que para poder realmente hacer frente a esta nueva relación, a este antes y después que mencionaba a raíz de la COVID, pues es necesario un modelo robusto, un modelo que nos permita recuperar la actividad ordinaria, que nos permita recuperar todo aquello que la COVID pues, no nos ha dejado hacer de nuestro día a día y sobre todo dos conceptos también muy importantes, ¿no? Que son recuperar la accesibilidad y la presencialidad en lo que es el sistema sanitario. A partir de aquí, un modelo robusto, ¿no? Un modelo robusto, pues en el caso del modelo asistencial catalán, yo lo defino como un modelo que se basa en los siguientes principios esenciales, ¿no? Pues uno, que es el abordaje integral de la salud, la equidad y la superación de las desigualdades territoriales que existen y se producen y también de las desigualdades sociales. La simplificación, la racionalización, la eficacia y la eficiencia en la organización de los servicios sanitarios, la descentralización, que también pues a veces es todavía una causa, ¿no?, que tenemos todos pendientes, la integración de servicios en una red de servicio pública que esté constituida por entidades de diferente titularidad jurídica, esto también forma parte del modelo catalán, una gestión, como les decía, descentralizada y la participación comunitaria. Antes, Santiago Alfonso comentaba del foro de pacientes, comentaba el hecho de que en Cataluña hemos incorporado la vacunación de meningococo C a lo que es la pauta de vacunación de la sanidad pública y esto ha sido a raíz precisamente de esta participación comunitaria, a raíz de habernos reunido con la asociación de los enfermos de meningitis, ¿no?, que nos han expuesto su realidad, que nos han expuesto su necesidad, hemos atendido esta petición y hemos resuelto de esta manera de cara al 2022. No, por lo tanto, Cataluña, como alguna otra comunidad autónoma en estos momentos en el Estado español, también pues, se hará cargo a nivel universal de lo que es la vacuna contra el meningococos, contra la meningitis. Y luego también están las nuevas tecnologías. Y de todos estos principios a mí me gustaría hacer básicamente hincapié en tres. El primero es la universalidad, ¿no? Un sistema de provisión universal debe ser accesible de per se, porque si no, la falta de accesibilidad conlleva la imposibilidad o la dificultad de recibir atención de cualquier tipo. También la equidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un servicio público debe plantearse siempre desde un punto de vista equitativo en cuanto a los resultados. Nosotros vivimos en un país diverso y esta diversidad yo creo que debe leerse siempre como una oportunidad y no como un hándicap, ¿no? Por lo tanto, vivir esta diversidad como una oportunidad. Y la participación pues como una herramienta fundamental. Nosotros en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña estamos realmente comprometidos con lo que se llama el Govern Obert, ¿no?, el gobierno abierto. Esto significa pues, que la innovación, tanto en la vertiente terapéutica como en la vertiente política, solo puede llegar de la mano de la participación de todos los actores, ¿no?, de la ciudadanía, de los profesionales, de los gestores, de los investigadores y también de los representantes de la administración local, ¿no? Y la colaboración de todos ellos y sobre todo con criterios de transparencia.
Y en este sentido, ya voy terminando, querría poner un ejemplo de lo que hemos estado haciendo en Cataluña, que ha sido pues, el hecho de impulsar, desarrollar y publicar una guía de atención a la sintomatología de la COVID-19 persistente, con la participación activa de personas afectadas a través de la plataforma ciudadana que engloba a personas con esta nueva necesidad de salud que era desconocida hasta el momento. Una participación bottom-up impulsada desde la ciudadanía a través de un mecanismo de escucha activa que se ha organizado desde la Generalitat de Catalunya. Esto ha conllevado una interlocución ciudadanía-administración que busca dar respuesta a problemas de salud reales, a problemas de personas reales y que se extiende mucho más allá de lo que es el aspecto de la innovación terapéutica, entendiendo la situación que viven las personas desde una perspectiva integral, ¿no? Desde los síntomas a las prestaciones por incapacidad laboral, pasando también por la concienciación social y por la investigación. Una innovación también terapéutica que pese a que ha sido impulsada por unos pocos, debe suponer un avance para todos. Y acabo también con las nuevas tecnologías, ¿no? Que también es una nueva manera de relacionarnos desde el paciente con la sanidad pública. Yo creo que aquí tenemos un reto muy importante, que aquí la innovación también tiene mucho camino a recorrer. Estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, ha de ser una de las bases de recuperación de esta actividad sanitaria. Ya no entenderemos la relación paciente-sistema sanitario sin las nuevas tecnologías, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que aquí también hay mucho camino a recorrer, hay mucho trabajo a realizar. Por ejemplo, en Cataluña, para poner un ejemplo, ¿no? La app de la Meva Salut, antes de la pandemia, tenía 900.000 personas que eran usuarias de esta app que también tenía muy poco contenido. Pero a fecha de hoy son casi 5 millones de usuarios que están conectados a esta app con toda la información de la salud, que es una nueva manera, ¿no? Un portal de acceso al sistema sanitario. Yo creo que aquí también tenemos mucho camino a recorrer y la innovación en este campo será fundamental para tener un sistema sanitario de acuerdo al siglo XXI. Pues muchísimas gracias, Meritxell. Y ya hemos terminado la ronda de exposiciones y ahora viene lo más interesante, las preguntas. Bueno, antes de nada, voy a darle la primera en la frente a Teresa Millán porque nos tiene que dejar, porque tiene que trabajar, alguien tiene que levantar al país a las 7 de la tarde. Así que hay una pregunta, Teresa, que probablemente tú, que te has pasado una parte importante de tu vida precisamente en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, podrás responder. Hay una pregunta que dice sobre el valor terapéutico de los fármacos. En algunos ITPs, la conclusión sobre el valor del fármaco es escasa. Por lo tanto, sería necesario posicionar el fármaco con respecto a sus homólogos en el mismo contexto clínico. ¿Se podría hacer, se debería hacer esta valoración a nivel central, Teresa? Dale al micro. Le doy. Bueno, de hecho, el proyecto de los IPT era precisamente eso, hacerlo a nivel central y que en un grupo, el grupo de trabajo de coordinación de los IPTs, donde están presentes los responsables de la Agencia del Medicamento y también responsables de las comunidades autónomas, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera, se llegase a posicionar efectivamente dentro del arsenal terapéutico un nuevo medicamento. Es cierto que cuando llega un nuevo medicamento solamente disponemos de la evidencia clínica que se ha generado a través de los ensayos, mientras que el resto de los medicamentos ya tienen detrás una historia de utilización clínica que en muchos casos es un conocimiento que se ha metodologizado, no sé si existe esa palabra, pero se no la invento, a través de los estudios de Real World Evidence y se posiciona. ¿Qué pasa? Pues que al final el IPT es una barrera adicional de acceso. Si todo el mundo respetase ese IPT donde se supone que han participado los interesados, probablemente tendríamos muchísimo más fácil el acceso a ese fármaco, porque efectivamente lo posiciona con respecto a sus pares en ese arsenal terapéutico e incluso es capaz de señalar la optimización de su utilización en determinados grupos de pacientes.
Pero eso que teóricamente suena también, en la práctica se ha convertido en una barrera más en el tiempo, porque en vez de producirse en un periodo de tiempo de 90 días, os he dicho que hay uno que se ha unido, que son 800 y pico días, pero la media de los IPTs está por encima de los 260 días. Y al final, como hemos visto también en el estudio de la SEON, además del IPT y además de todos los estudios, el 60% de los medicamentos oncológicos tienen que volver a pasar por una comisión regional o local. Con lo cual, pues el trabajo que se hace en los IPTs, que repito, creo que es un trabajo importante, riguroso y que podría ayudarnos a todos, sirve para bien poco. Se puede decir más alto, pero más claro, ¿no? Teresa, muchísimas gracias. José Ramón, ¿tú tienes algo que decir al respecto? Dale al micro. José Ramón, dale al micro. No te oímos. Ahora sí. No, te has vuelto a ir. Te has vuelto a ir. Debes tener algún contacto mal en el... Ahora sí, ¿qué tal? Sí, ahora bien, sí. ¿no? Bueno, decía que Teresa lo ha expuesto estupendamente. Añadiría yo que cuando se pusieron sobre el escenario los informes de posicionamiento terapéutico, e insisto en el nombre, informes de posicionamiento terapéutico. Yo diría que desde todos los sectores se aplaudió la iniciativa porque nos iba a permitir situar el nuevo medicamento entre el arsenal terapéutico, digamos, en esa comparación con sus homólogos, con las alternativas terapéuticas que se utilizaban para este problema de salud, para el que ese medicamento se había investigado, se había desarrollado y se había autorizado su comercialización y, en su caso, inclusión en el sistema sanitario público. Por lo tanto, la idea parecía muy positiva, situar el medicamento para evitar ¿qué? Pues precisamente para evitar las reevaluaciones regionales, precisamente para evitar que desde las comunidades autónomas se reevaluara un medicamento que ya había sido evaluado en la Agencia Europea del Medicamento, cuando era un medicamento centralizado, en la Agencia Española del Medicamento, cuando era un medicamento que se presentaba para su autorización de comercialización, en la Dirección General de Cartera y Farmacia, para su inclusión o no en la prestación farmacéutica pública. Por lo tanto, otra nueva reevaluación a nivel regional, evidentemente parece que era un despilfarro de recursos que debíamos corregir, que debía corregirse. Y efectivamente los IPTs parecía que estaban llamados a eso. Lo que pasa es que el tiempo luego nos ha visto que las buenas intenciones se han ido torciendo, porque nos preocupa en este momento que junto a los aspectos clínicos se estén introduciendo también consideraciones económicas. Y ya estamos hablando de dos cosas distintas. No le podemos seguir llamando informe de posicionamiento terapéutico cuando estoy introduciendo consideraciones económicas en ese informe. Por cierto, consideraciones realizadas antes de que el medicamento tenga precio y haya sido incluido en la financiación. Por lo tanto, es tan endeble esa evaluación, o al menos está sujeta a tanta subjetividad que debe ser revisado. Y ahí nos ofrecemos toda nuestra colaboración, porque creemos que los IPTs tienen que ser objetivos, tienen que ser elaborados con objetividad y con transparencia y con participación de clínicos y de pacientes, pero no en las fases finales. No en las fases finales. Yo creo que la participación tiene que ser mucho más precoz y que además se evalúe con una cierta predictibilidad y se pongan sobre la mesa aquellos aspectos que han sido considerados y aquellos que no, con esa transparencia, esa objetividad que yo estaba diciendo. Pero sobre todo separando las dos cosas. Una cosa es la evaluación clínica y otra cosa es la evaluación económica. No podemos confundirla. Yo creo que no podemos privar a los pacientes del acceso a los medicamentos por una evaluación económica realizada en un momento de desconocimiento de cuál va a ser el precio de un medicamento. No podemos. Muchas gracias, José Ramón. Meritxell, aquí están hablando de la administración y tú estás en la administración. ¿Qué te parece lo que dicen? Bueno, la verdad es que desde la administración yo creo que también hay que racionalizar un poco todos los procesos y procedimientos, ¿no? Precisamente para hacerlo ágil y de alguna manera pues evitar
pues lo que ahora hablaban, ¿no? Que se tenga que revalorar, ¿no? O que se tenga que revalidar, o no sé exactamente la palabra que han usado, y por lo tanto yo creo que los deberes que tenemos pendientes desde la administración a veces es la simplificación administrativa, buscar pues de alguna manera optimizar para ser más ágiles, ¿no? Porque precisamente este yo creo que es uno de los problemas mayoritarios que tiene en estos momentos la administración. El otro día estaba hablando con un grupo de empresas aquí en Barcelona, en la zona del recinto Sant Pau. Hay el Barcelona Health Hub, que es un centro con 150 empresas de tecnología en todo de temas referentes a la salud y al sistema sanitario, ¿no? Y cómo se encuentran las dificultades ¿no? Cuando quieren relacionarse con la administración, con el servicio público, todas las trabas y todas las que se encuentran, ¿no? Para poder tener un diálogo fluido con la administración y que estas herramientas realmente se puedan implantar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde la administración lo que nos corresponde es encontrar el mecanismo de agilización, hombre, con todas las garantías, obviamente, como no puede ser de otra manera, pero yo creo que precisamente las agencias evaluadoras, ¿no? Si tenemos la agencia europea, la agencia española, pues yo creo pues que son las que realmente ya validan, ¿no? Ya evalúan, y con lo cual cuando una especialidad está en el mercado es precisamente porque ha pasado todo este sistema de evaluación, de validación, ¿no? Y por lo tanto las autoridades regulatorias lo han autorizado, ¿no? Yo creo que aquí sí que deberíamos mirar de agilizar desde la administración. Este es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Meritxell. Carmen, estamos hablando de nuevas terapias y casi siempre que hablamos de nuevas terapias estamos hablando de medicamentos, pero tu área en la que te mueves es la segunda denominación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Ahí es donde entra lo tuyo. ¿Tenéis exactamente los mismos problemas? ¿Hay problemas diferentes? ¿Es peor? ¿Es mejor? ¿Cómo está el asunto? Realmente no tenemos el mismo problema. En realidad, los tratamientos de radioterapia, cuando se implementan, tienen una validez ya muy probada, están en guías clínicas y, si no, de otra manera no los utilizaríamos. Es decir, son tratamientos que ya han demostrado previamente su eficacia. Si no, estaríamos siempre en ensayos clínicos, que en oncología radioterápica, pues desafortunadamente tenemos muchos menos, porque tenemos muchos menos recursos para la investigación. Pero en cualquier caso, hay algunas técnicas más novedosas que podrían ser subsidiarias de cuestionarse desde el punto de vista del beneficio terapéutico para el paciente. Y son pocas, son muy pocas, porque realmente, como digo, la mayoría de los tratamientos que realizamos tienen una probada eficacia desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de los resultados. Yo creo que los recursos en oncología, son limitados. Y eso es algo que no gusta oír, pero realmente la radioterapia solo representa el 5% del coste en oncología, ¿no? Y los beneficios que representa son muy altos. Entonces, habría que evaluar esa pregunta que tenían del 30% de fármacos o de medicamentos que a lo mejor no tienen una prueba de eficacia, pues habría que ponerlo realmente encima de la mesa y tener una transparencia de los resultados terapéuticos antes de plantear, cómo se gestionan esos recursos, ¿no? Porque a veces, durante todos estos años en radioterapia no hemos tenido recursos. La sanidad pública, las administraciones no han apoyado a la oncología radioterápica, ni en la investigación ni en la implementación de nuevas tecnologías, cuando los datos de eficacia y de seguridad están ahí, ¿no? Y de forma paralela, pues ha habido mucha investigación con fármacos que no han conseguido la eficacia, desgraciadamente, que nos hubiera gustado tener, ¿no? Entonces, de alguna manera, reivindicamos nuestro papel en esas comisiones, porque es una parte muy importante del tratamiento oncológico y a veces se sustituye por tratamientos que no tienen tanta eficacia probada.
Yo creo que es un tema que planteo que es importante y que es el que tenemos que tener de estrategia de planificación futura. La oncología no puede ir sola de la mano de la oncología médica sin la radioterapia o la oncohematología. Debemos un poco tener comisiones multidisciplinares que evalúen realmente el beneficio de todos estos tratamientos, ¿no? Porque habrá que en algún momento determinado optar por aquellos que consigan mejores resultados. Lo que pasa, Carmen, que vosotros en vuestra especialidad hay dos dificultades, digamos, añadidas. La primera, que generalmente un cacharrito de esos vale una pasta y, por tanto, la inversión inicial es importante. Y la segunda, suele tener digamos, un coste de mantenimiento importante. Eso no significa para nada que su indicación no sea, en algunos casos, superior en rendimiento a otras terapias alternativas, ¿verdad? Como he dicho, es que representamos el 5%, incluyendo la inversión. Es decir, cuando se planifican los recursos en oncología radioterápica a 10 años, no estamos calculando el coste global oncológico de esos 10 años y lo que representa tener un equipamiento actualizado, moderno y capaz de dar tratamientos adecuados a los pacientes. Hay que hacer una planificación económica objetiva y clara de los recursos y de los gastos de cada una de las técnicas y de cada uno de los procedimientos, ¿no? Y yo creo que ahí no hemos participado activamente, hemos un poco mendigado y no estamos en una situación de seguir haciéndolo. Necesitamos poner en valor el papel de estos tratamientos porque son muchos los pacientes que se benefician o dejan de beneficiarse de estos tratamientos. Muchas gracias, Carmen. Voy a poner encima de la mesa una cosa que he apuntado de lo que se ha dicho. Se ha llegado a hablar, incluso, hablando de la multiplicidad de evaluaciones y reevaluaciones, de la posibilidad de una agencia independiente tipo NICE. A ver, ¿quién quiere torear esto? ¿Nadie? A ver, el que quiera que levante la mano. Voy dando las palabras. Jesús, quieres hablar, pero no tienes el micro puesto. Sí, bueno, a ver, esto lo he sacado yo el tema, ¿no? Con lo cual no me queda más remedio que abordarlo. Tienes que defenderlo. Claro que sí. Vamos a ver, lo quiero unir con una pregunta que había en el chat, ¿no? Que hablaba también de que la medicina personalizada que debería ser más barata y que acaba siendo más cara, ¿no? Mira, yo creo que en esto estamos de acuerdo los gestores, la administración que está aquí representada, los pacientes. Hay un 40% de actividades sanitarias que se realizan todos los días que no están refrendadas por el conocimiento científico. Entonces, nosotros tenemos que intentar mejorar todo esto. Si nosotros tenemos una agencia independiente tipo NICE que hace una evaluación de cada una de las tecnologías para posicionarla en un sitio, pero también para ver si desde un punto de vista coste económico la pretendida eficacia se compensa con lo que es la posibilidad de recursos que tenemos, esto es algo que nos va a beneficiar a todos como sociedad, claramente. Muchas veces el problema, como decía antes, de la medicina personalizada que es más cara es porque al final, en lugar de medicina personalizada, acabamos haciendo medicina de receta. Y no entendáis receta como receta medicamentosa, sino como receta de cocina. Para hacer un flan hay que poner huevo. No siempre hay que poner huevo. Hay que ver las características de la persona que se va a comer ese flan. Porque a lo mejor es alérgica al huevo o es intolerante, o etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces hacemos medicina de receta y no tanto medicina personalizada. Y eso sí que es lo que encarece. Hay todavía una utilización muy importante de medicamentos de uso compasivo o medicamentos huérfanos que claramente no se justifica para nada por la situación clínica. Y esto es demandado por los profesionales, pero también con los pacientes en ocasiones que acceden al conocimiento a través de Internet, a través de las redes sociales. Creo que aquí haría falta una reflexión muy importante por parte de toda la sociedad y, desde luego, la creación de una agencia de este tipo podría ayudar mucho. Santiago, ¿tú querías decir algo? Sí, no, totalmente de acuerdo a la creación
lo que también, de lo que sea participativo, no consultivo, ¿vale? O sea, hasta ahora, yo mismo, sabéis que estoy en la Asociación de Pacientes con Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que ha recibido muchísima innovación, ¿no? Y yo he participado en los IPTs, pero he sido consultado y no he visto una verdadera participación, ¿no?, sobre la mesa de las propuestas. Yo puedo refrendar lo que digan los dermatólogos o los reumatólogos, pero en cambio mis propuestas son enviadas y no son retornadas. Y ahí lo que creo que lo que nos falta es una verdadera participación transparente, no solamente una consulta, porque lo que suele pasar es que después todo el mundo te comenta que sus propuestas no han sido observadas o no han recibido respuesta. Yo creo, bueno, sea lo que sea, yo creo que la Agencia Española del Medicamento debe tener este organismo independiente, ¿vale? Y que realmente sea participativo, no consultivo. Y luego la innovación, claro, y vuelvo al ejemplo de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que por suerte tuvo una innovación importante, que fueron, antes lo han comentado, ¿no?, todos los tratamientos biológicos. Fue una verdadera revolución para los pacientes con psoriasis. Por desgracia, el primer tratamiento no logró blanquear a los pacientes, ¿no? Consiguió un porcentaje, un blanqueamiento, lo que denomina un PASI importante, y cada vez consiguen más. Claro, nuestra lucha es para que haya un tratamiento que logre blanquear la psoriasis, que logre eliminar los síntomas, aunque no la cure. Lo que pasa es que, claro, para conseguirlo vamos de porcentajes de 3 en 3%, quiere decir, ¿no? Entonces, claro, si tú miras o comparas, este medicamento que aporta un 3%, pero si miramos 5 para atrás, llevamos ya un 10%. O sea, es así como iremos. Y si no motivamos la incorporación, tampoco va a haber investigación si no le garantizamos. O sea, que todos tenemos claro que debemos apostar por la innovación. Y luego también yo creo que la prescripción ha de regular un medicamento, ¿no? La prescripción me refiero al mercado. Si se prescribe, pues oiga, pues aprobemos los medicamentos, ¿no? Y luego ya veremos si se prescriben o no se prescriben, ¿no? Porque en nuestro caso, y seguro que los compañeros lo conocen, todavía estamos para llegar a la innovación bajo fallo de. Y todo eso es tiempo y en muchos casos temas irreversibles para muchos pacientes, sobre todo en enfermedades reumáticas. Abogo por esa participación efectiva y las organizaciones de pacientes han de ser un agente social más. Nadie entenderíamos que se pactara algo en el mundo laboral que no participaran los sindicatos o que no participara la patronal. También las organizaciones de pacientes han de estar presentes con voz y voto, bien reglado y sobre todo estar en todas las sillas de decisión, porque no dejan de ser los titulares del sistema. Gracias. Muchas gracias, Santiago. José Ramón había pedido la palabra. Sí, efectivamente. ¿Me escuchas, verdad? ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, sí. Alto y claro. Venga, pues alto y claro lo digo también. NICE español. Esto es un tema antiguo. Venimos debatiéndolo desde hace mucho tiempo. El NICE es un instituto que recomienda, que elabora recomendaciones en cuanto a la inclusión en la prestación farmacéutica o en la prestación de los productos sanitarios. Pero hay más modelos. Aparte de NICE, hay más modelos. Está el modelo alemán, está el modelo francés. Yo no sé por qué tenemos que centrarnos en un modelo como es el NICE, que, por cierto, ha demostrado debilidades. Ha demostrado debilidades. Y no digo con esto que no debamos mejorar. Al revés, digo que tenemos que mejorar lo que tenemos. Creo que tenemos que conseguir separar los aspectos de evaluación clínica de un medicamento de los aspectos económicos del medicamento. Digo que además, en ese modelo, lo que no puede ser es que estén evaluando los medicamentos y decidiendo su inclusión en la prestación farmacéutica pública aquellos que precisamente tienen responsabilidades sobre el gasto farmacéutico. Es que esto no tiene sentido. Esto es lo que no tiene ningún sentido, ¿eh? No tiene sentido que en la Comisión Permanente de Farmacia, donde están representadas todas las comunidades autónomas, y me parece que es una buena iniciativa, o en la Comisión Interministerial de Precios, donde todas las comunidades al final participan, pero son las comunidades precisamente luego las gestoras del gasto. Por lo tanto, si son las gestoras del gasto, no puede ser que sean también las que evalúan el medicamento y las que deciden su inclusión o no en la prestación farmacéutica pública, porque va a estar sesgada su opinión. Es que es así, por muy buena voluntad que quiera haber,
Y esto no es nada en contra de las comisiones de farmacia ni de las direcciones de farmacia. No, por favor, no estoy diciendo nada en contra de ellas. Lo que digo es que el modelo tenemos que mejorarlo. Y mejorarlo supone desligar los aspectos de gestión en la prestación farmacéutica pública de la inclusión de los medicamentos en la prestación farmacéutica pública, porque de lo contrario nos estaremos equivocando, nos estamos equivocando. ¿Un NICE español? Bueno, ¿y por qué no? Pero 1, no 17. No 17, por favor. Porque a mí me preocupa cuando hace años, porque este es un debate antiguo, cuando hace años debatíamos esto, o se debatía esto, yo siempre decía lo mismo, tenemos una agencia española del medicamento que tiene las labores que puede desarrollar, que desarrolla un instituto como el NICE en el Reino Unido. Las mismas, la tenemos ahí. La tenemos ahí. ¿Tenemos que crear otra estructura nueva? Pues no lo sé si debemos hacerlo, pero desde luego lo que no debemos hacer es crear 17 estructuras nuevas. Y lo que no debemos hacer es mezclar al que gestiona la prestación farmacéutica, el gasto, vamos a decirlo con estas palabras que no me gusta, con aquel que decide la inclusión de un determinado medicamento en la prestación farmacéutica. Porque, insisto, nos equivocaremos. A ver, que ahora tengo yo una pregunta y que responda quien quiera. Jesús, ¿quieres decir algo? Yo no acabo de tener tan clara esta separación absoluta. Al final aquí tiene que participar todo el mundo. Mira, si hacemos una comisión de evaluación de un medicamento en la que no estén las personas que van a decidir el gasto, bueno, y que ¿quiénes van a participar? Si van a participar solo los médicos que van a recetar ese medicamento, estas personas pueden estar mediatizadas. Si participan los pacientes, con todos mis respetos para todas las asociaciones de pacientes, si estamos hablando de un fármaco antisoriásico, el miembro de la Asociación de Pacientes con Psoriasis, ¿qué va a decir? Que lógicamente hay que hacer todo lo que se pueda, pero es que hay que tener en cuenta que los recursos no son infinitos y entonces cuanto más independiente sea el sistema de evaluación de los medicamentos, mejor. Y para que sea independiente tienen que participar los pacientes, tienen que participar los profesionales, tiene que participar la industria farmacéutica, pero también tienen que participar los decisores del gasto. Esta es la única manera en que la participación sea verdadera por todas partes. Coincido con que tiene que ser independiente, pero para garantizar la independencia precisamente hay que separarlo. Precisamente por la misma razón que tú acabas de decir. Yo creo que efectivamente tenemos que participar todos en un procedimiento que sea, lo he dicho antes con 4 palabras, objetivo, transparente, participativo y que sea además predictible, que sepamos cuándo inicia un proceso, cuándo se inicia el proceso y cuándo va a terminar, porque de lo contrario no lo estaremos haciendo bien, no lo estaremos haciendo bien. Y yo creo que si la decisión la tienen aquellos que son los responsables del gasto, va a estar mediatizado. Por cierto, yo creo que un país como el nuestro, que está destinando el 6% del Producto Interior Bruto a sanidad, bien se merece que hagamos un esfuerzo adicional para situarnos en la media de lo que destinan los países de nuestro entorno. Y aprovecho también para decir que, ojo, no nos engañen luego las matemáticas, no nos engañen las matemáticas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer un esfuerzo para incrementar los recursos que destinamos a sanidad, para disminuir el diferencial que hay en el dinero per cápita que destinan unas comunidades y otras a la prestación sanitaria y a la prestación farmacéutica. Eso es lo que estoy diciendo y en lo que insisto. Gracias, José Ramón. Sí, dime, ¿quién quería decir algo? Meritxell, perdona. No, y rápidamente, ¿no? En este sentido, yo creo que cualquier iniciativa de innovación también debe tener en cuenta, y creo que es importante y hay que decirlo, la estabilidad económica del sistema, ¿no? No únicamente, pero debe tenerse en cuenta también, ¿no? Porque antes, no sé quién de vosotros lo comentaba, ¿no? Ante una demanda infinita, los recursos no son infinitos, son finitos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que también la estabilidad en este sentido del sistema sanitario se debe tener en cuenta. Santiago, ¿querías decir algo? Sí, no, quería, a raíz de los comentarios que se ha hecho con la participación de los pacientes. Por supuesto que los pacientes van a querer o vamos a abogar por la innovación, pero lo que quería, y he comenzado diciendo esto, los pacientes no quieren ni enfermedades ni tratamientos. Y nuestro ofrecimiento no es solamente para decidir si un medicamento está o no está, ver qué podemos hacer para que haya menos pacientes, que a veces aguas arriba, no, que lo ponen mucho en la boca a los científicos, no vamos. La diabetes es aguas arriba, los trasplantes son aguas arriba.
Muchos cánceres es tabaco, es alcohol, es no sé qué. Vayamos allá tenemos el problema, ¿no? O sea, nuestra misión aquí es decir, oiga, señores, ¿cómo nos arremangamos para evitar que menos gente tenga que acceder a la innovación? Porque aquí somos muy buenos trasplantando. Pero, señores, muchos trasplantes se pueden evitar y hay que ir aguas arriba y ahí también es salud. Y hay que ir a los colegios, ya lo decía Albert Jovell, ¿os acordáis? ¿No? Y, oiga, los problemas están en los colegios, en la máquina de la bollería del colegio, ahí está la diabetes futura. Y ahí es donde tenemos que estar. Y ahí las organizaciones de pacientes y la propia sociedad se ha de organizar para eso. Y estamos pendientes de otras cosas. Y perdonad, el volcán. Las cámaras están todo el día enfocando el volcán. No deben estar enfocando el volcán, deben estar enfocando el terreno donde vamos a construir la nueva ciudad. Aquello ya no va a estar. Y hemos de estar pensando en el futuro de eso. No todo el día el volcán, viendo la imagen, es muy bonito. Pero, perdonad, enfocar el terreno donde vamos a construir lo nuevo, enseñarnos qué está pasando con las nuevas casas, con los nuevos colegios, ¿no? Y un poquito pensar en el futuro. Y ahí es donde están las organizaciones de pacientes y la sociedad civil y la ciudadanía, luchando por su salud. Durante mucho tiempo, palabras de Albert Jovell, ¿no? El despotismo sanitario. Y lo seguimos practicando. La gente es libre de comer lo que quieran. No es libre. Hemos de trabajar para que cada vez haya menos gente que tenga que acceder a la innovación, porque hemos sido capaces de reducirla. Gracias. Me gustaría poner encima de la mesa un asunto que creo que ha sido Eva la que lo mencionó y que va un poco en la línea de lo que estamos comentando, pero no quería yo que se nos acabara el tiempo sin recabar vuestra opinión, porque es una pregunta para todos. Se ha hablado, estamos hablando de nuevas terapias, innovación y demás, pero si queremos que esas nuevas terapias sean realmente efectivas, hay que desarrollar y poner en el mercado, seguramente de manera simultánea, no sé si es posible, los famosos biomarcadores. Era lo que decías, ¿no, Eva? Porque eso nos va a permitir saber si estamos acertando o no. Y aunque, como os les decía, que la medicina es el arte, me parece que era el arte de, ¿cómo era? El arte de la innovación y la ciencia de la incertidumbre. Hay que manejarnos en un mundo incierto, pero buscando las mayores certezas posibles. Eva. Sí, completamente. O sea, nosotros pensamos que, claro que cada vez hay más terapias y eso está muy bien, independientemente de toda la dificultad que podemos tener para incorporarlas, ¿no? Pero igual como, por ejemplo, Santiago decía, nosotros queremos un fármaco que nos blanquee las lesiones, tenemos que buscar biomarcadores de respuesta al tratamiento. Obviamente, en un paciente con cáncer, un marcador de respuesta es si se disminuye el tamaño del tumor, si no hay metástasis, etcétera. Pero muchas veces en muchas enfermedades como la psoriasis, para los pacientes muchas veces ya tiene que tener muchos más aspectos y todo eso se tiene que considerar porque si ellos dicen, vale, tengo menos inflamación, pero las manchas o las lesiones las tengo igual, a mí eso no me sirve, yo quiero otro fármaco. O sea, aquí hay un campo de investigación tremendo desde un punto de vista de respuesta a fármaco. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para el médico? ¿Y qué significa eso para el paciente? Y por otro lado, ¿qué repercusión económica tiene? Porque claro, si nosotros, por ejemplo, damos un fármaco a un paciente y el paciente no se lo toma porque no le está solventando lo que él quiere que le solvente, estamos gastando dinero que nadie aprovecha. O sea, todo esto son realidades, ¿no? Y todo esto creo que tenemos capacidad desde un punto de vista biológico de encontrar biomarcadores para esto. Biomarcadores, por ejemplo, en cáncer, si tú a los 3 meses, un paciente cuando le das un anticuerpo sabe si te ha respondido o no. Si podemos detectar a tiempo cero, no esperar 3 meses a ver cómo evoluciona el tumor, sino a tiempo cero, qué paciente va a ser mejor candidato a responder a ese tratamiento o no. Si es que no, pues podemos dar otro tratamiento, otra alternativa. Pero si es que sí, pues ya lo damos con más tranquilidad, ¿no? Siempre en medicina ya sabemos todos que no hay un 100%, 0%. Está esta incertidumbre que comentabas, ¿no? Pero realmente yo creo que podemos acercarnos más. Y esto tiene que ir acompañado a los nuevos tratamientos. Pensamos esto. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Estás muy calladito toda la tarde, venga. ¿Sabes lo que pasa? Que no tengo buena conexión, con lo cual a veces os pierdo, por eso no me atrevo a participar porque no sé si realmente tengo un mal retorno.
En relación con lo que comentaba Eva de los biomarcadores, yo creo que es importante, pero también hay otros muchos parámetros más, muchas patologías que no tienen a lo mejor esos biomarcadores, esos famosos detectores predictivos a nivel molecular o como queramos, o bioquímico o genético, ¿no? Hay otros datos clínicos que también se tienen que explorar. Y sí que en estos hay que trabajar, yo creo que se está trabajando mucho. Nosotros estamos trabajando mucho también con algunos pacientes en tema de actividad física, calidad de vida, y todo esto que está muy de moda, que son los pros, yo creo que también influye muchísimo, ¿no? Porque a veces mejorar la supervivencia es muy importante, pero a veces mejoramos la supervivencia a costa de una calidad de vida bastante poco aceptable, con lo cual yo creo que trabajar en todos esos, en conjunto, todos esos aspectos, yo creo que es muy importante bajo mi punto de vista. Perdón, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y quizás ahora también aquí podríamos hablar del tema de la inmunosenescencia, que ha salido antes también, lo ha comentado Jesús, y es, por ejemplo, yo quisiera poner un ejemplo en relación a COVID, ¿no? ¿Qué ha pasado con COVID? Ha pasado que muchas personas se han vacunado con 2 dosis, sobre todo personas mayores de residencias y tal, y que no han respondido a las vacunas. Pero no se les había mirado si eran respondedores o no. O sea, es verdad que ha sido una pandemia, una situación de emergencia, ha habido vacunas, pero imaginemos que no hubiera habido vacunas para todos. Entonces hubiéramos dicho, o que fueran las vacunas que costase cada vacuna 5.000 euros. Entonces hubiéramos dicho, vamos a ver qué pacientes realmente necesitan la tercera dosis, ¿no? O sea, todo esto ahora, pues la vacuna es barata, tenemos accesibilidad, pero esto realmente no debiera ser. O sea, deberíamos decir, vamos a dar la tercera dosis a las personas que realmente lo necesiten. Pues es un poco este ejemplo. O sea, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos respuestas. Cuando se dan tratamientos innovadores, yo claro, sé más de los inmunológicos, pero de cualquier tipo, tenemos que considerar, como tú dices, la responsabilidad del paciente, porque todo eso que tú dices de calidad de vida, de dieta, de nutrición y todo eso, también el paciente ahí tiene mucho que aportar. No es, mira, a mí que me den el tratamiento, pero yo luego como lo que sea, ¿no? Como el típico pastillita del colesterol, ¿no? Pero yo creo que es importante que realmente todos estos, que tengamos el concepto al menos de que todos los tratamientos innovadores cuando se tienen que dar, tenemos que intentar que vayan acompañados con biomarcadores de respuesta, predictivo, pronóstico, de respuesta al tratamiento, etcétera. Meritxell ha pedido la palabra y la tiene. Gracias. Sí, a ver, yo creo que hay una cosa que debemos de tener en cuenta, que es que el 80% de los determinantes en salud están fuera de lo que es el ámbito sanitario, ¿no? Y me refiero con esto a que biomarcadores sí, pero también hay que tener en cuenta el abordaje integral de las personas, ¿no? Antes, cuando os comentaba pues, que en el sistema sanitario catalán trabajábamos desde el abordaje integral de la salud, es precisamente esto, ¿no? Pues la pobreza, la alfabetización en temas de salud, el nivel educativo del paciente, la proximidad o no, cuando hablaba de las políticas descentralizadas y que es necesario tener en cuenta la diferencia que hay en el ámbito territorial, pues también, ¿no? Porque la proximidad a la gran ciudad te da unas capacidades que no te da vivir en el monte o en zonas pues más despobladas o en ámbitos rurales, ¿no? La vulnerabilidad, es decir, todos estos condicionantes yo creo que también pues, hay que abordarlos en el conjunto de la visión de lo que es la salud de la persona, la salud integral, esta visión integral de la persona. ¿Alguien había pedido la palabra por si se me ha escapado? Jesús, adelante. Sí, mira, yo también quiero comentar una cuestión con respecto a la innovación. Estamos hablando en relación con la inmunosenescencia, con los determinantes, pero pensar que, por ejemplo, un 15% de los ingresos hospitalarios son consecuencia de la propia actividad sanitaria y mucho más de las visitas que van a los centros de salud. Si nosotros consiguiéramos reducir esto, un 15% de los ingresos hospitalarios, estamos hablando de 500.000 de ingresos hospitalarios al año en nuestro país. A poco que consiguiéramos innovar en mejorar todos estos efectos secundarios de estas situaciones, estaríamos consiguiendo una gran mejora de salud poblacional.
Entonces, a veces pensamos mucho en nuevos medicamentos, en nuevas tecnologías, y desde luego hay que pensar en ellas, pero hay que también innovar en mejorar lo que estamos haciendo, porque eso claramente va a liberar mucha masa económica que luego se va a poder utilizar en otras cosas que aumenten el nivel de salud de la población. Carmen, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo quería comentar. Sí, yo quería comentar, ¿no?, que la personalización y la búsqueda de biomarcadores es muy importante en muchos ámbitos, también en el nuestro. Nosotros también estamos buscando biomarcadores un poco de respuesta y pronósticos, ¿no? Porque no todos los pacientes ni todos los tumores se van a tratar igual con radioterapia, como hasta hace unos años que pensábamos que la radioterapia siempre actuaba de la misma manera. No es cierto, y en eso también tenemos líneas de investigación en radiobiología bueno, que van a ser muy beneficiosas porque va a haber pacientes que van a necesitar, se van a beneficiar más de tratamientos de radioterapia que otros. Pero un tema que sí que me gustaría insistir es el papel que tiene el paciente, ¿no?, en la toma de decisiones a veces de los tratamientos oncológicos, en lo que yo tengo algo más de experiencia, claro. Y realmente yo creo que aquí el paciente sí que se está incorporando o debe cada vez incorporarse más porque muchas veces tenemos alternativas terapéuticas que los pacientes tienen que conocer y que dependiendo de la accesibilidad a esa información, pues algunos pacientes van a poder elegir un tratamiento u otro, ¿no? Entonces ahí sí que se crea una desigualdad a veces. Por eso es verdad que nuestra especialidad de alguna manera no solo tiene un aspecto tecnológico que es importante, sino que debe estar en diferentes hospitales que no sean simplemente oncológicos, porque muchos pacientes no van a tener en territorios españoles, como si dijéramos, más aislados, la oportunidad de recibir determinados tratamientos. Si no hay en los comités multidisciplinares alguien que proponga esta alternativa o que los pacientes puedan acudir a esas consultas para valorar estas alternativas, van a estar limitados. No es lo mismo un paciente que viva pues, en la provincia de Cáceres, en la Sierra, que un paciente que vive en Móstoles, en Madrid. Va a tener diferente acceso a la información, a las posibilidades de elegir un tratamiento y yo creo que eso es algo que tenemos que de alguna forma la inteligencia artificial, el acceso a lo mejor por vías de comunicación telemática, pues van a poder permitir que muchos pacientes se puedan beneficiar de tratamientos que hasta ahora no están llegando. Muchas gracias, Carmen. Víctor, ¿tú querías decir algo? Me pareció ver levantarte la mano. No, yo comentar un poco al hilo de lo que decía Jesús anteriormente, algo que vosotros... Rematando, que se nos acaba el tiempo. Nada, muy rápido, que es algo muy obvio, y quizás hemos olvidado el tema de la adherencia de los pacientes, ¿no?, por todos los condicionantes que se han puesto encima de la mesa. Quizás la OMS ya dijo que el mayor avance y la mayor innovación sería incrementar la adherencia, mucho más que cualquier fármaco que podamos introducir. Y en eso sí que hay muchos condicionantes que ha puesto encima de la mesa Meritxell en el tema de nuestros pacientes, ¿no? Es decir, cada vez hay fármacos más y más quimioterápicos orales, más fármacos que manejamos oral, y lo que sí que estamos viendo es que la adherencia, bueno, pues es un tema que no se trabaja mucho y que probablemente mejoraría muchísimo y haría más eficiente el sistema. Al final meto la pata yo. Que quería decir que hasta aquí hemos llegado, se nos acabó el tiempo, pero tengo el suficiente todavía para agradeceros, Víctor, José Ramón, Eva, Santiago, Jesús, Carmen y Meritxell. Muchísimas gracias por acompañarnos, por vuestra sinceridad, por meteros en charcos que a lo mejor a más de uno le van a reportar algún tirón de orejas, pero en cualquier caso aquí de lo que se trata es de que pongamos encima de la mesa nuestro mejor saber y entender para tratar de buscar soluciones a problemas que muchas veces son complejos. Si alguien es capaz de conseguir hacer la cuadratura del círculo cuando la demanda es infinita y los recursos limitados, que lo ponga porque le damos el Nobel con toda seguridad. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado al otro lado de los monitores y a vosotros. Un abrazo muy grande y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Un placer. Gracias, hasta luego, buenas tardes y buena semana. Gracias.